Bueno, buenas tardes, Romero. Sí, efectivamente, en principio, gracias por tu presencia nuevamente y realmente ser consecuente con este emprendimiento a nivel provincial que llevamos con mucho orgullo. Efectivamente, y gracias a Dios tuvimos todos los interesados a participar en Agronea. Vos participaste de la misma, fue larga, dura, negociada, permanente, pero creo que salió una buena grilla que vamos a completar ahora con las inspecciones seguramente en este evento, orientados al evento de Agronea 2015. Así que contentos, se tocaron desde temas de cantidades, de volúmenes de hacienda de cada raza, de corrales, de alquileres de carpa, de los jurados que van a participar, del suministro de alfalfa, en fin, todos los temas inherentes a la logística que hacen el armado de un remate de estos en un predio donde no contamos con todas las comodidades. Entonces hay que ajustar los números, hay que deponer actitudes muchas veces de los muchachos que quieren llevar más hacienda. Vamos a seguir trabajando sobre el tema, por supuesto, y ahora el filtro final vendrá a partir de la selección que haga el cuerpo de inspectores del programa más los integrantes de la mesa de cabañas, donde se hará la inspección final y se acepten fenotípicamente todos los individuos. Siempre la gente de San Martín presente en este evento, con 3 cabañas de la zona que van a estar en Agronea, así que yo creo que siempre en el ánimo de cada uno está eso, ¿no es cierto?, de aportar lo mejor.